Mi mamá estuvo hablando acerca de un legado testamentario, ¿no? La definición que mi mamá dio es de una herencia de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Pero yo voy a estar hablando acerca de un tipo de herencia que es un poco diferente a esta herencia, pero similar. Voy a estar hablando de una herencia que es una herencia espiritual, que no viene de un padre terrenal, sino que viene de un padre espiritual. Y lo primero que tenemos que saber es que Dios quiere dejar una herencia. De hecho, Él se refiere a sí mismo como el Dios de Abraham, como vimos en la canción y como vimos en la enseñanza de mi mamá. Se refiere a sí mismo como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Abraham, o de pronto si no saben quién es Isaac, Isaac es el hijo de Abraham y Jacob es el hijo de Isaac. Entonces aquí podemos ver que Dios es un Dios de generaciones. Y no solo continúa de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob, sino el plan de Dios empezó con Abraham, continuó con Isaac y continuó con Jacob hasta llegar a Jesús. Y es con Jesús donde nosotros recibimos esa herencia, donde es en este punto donde nosotros entramos, porque nosotros no éramos parte de esa herencia, nosotros no formábamos parte de estas generaciones. Hasta que Dios se hizo hombre y por medio de la cruz nos da una paternidad y nos hace herederos con Él. Y si vemos en Génesis, Génesis capítulo 18, versos 18 al 19, dice: pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Y aquí vemos que Dios no solo quiere dar herencias, sino que hay requisitos que debemos cumplir para formar parte de esta herencia o para recibir esta herencia. Y ese requisito es que debemos cuidar la herencia. Porque la herencia es como un regalo. Si usted recibe un regalo, por ejemplo, alguien le regala un carro, ese carro se tiene que mantener o se le tiene que dar un servicio para que ese carro no se descomponga. Y es lo mismo con las herencias. La herencia que Dios nos transfiere o nos da como un regalo, se le tiene que dar un mantenimiento. Y si vemos en el versículo que acabo de leer, Génesis 18-19, dice: yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Entonces, aquí donde dice entonces, es donde vemos que es un requisito, o a cambio de que él haga, nosotros o él podía recibir. ¿Cómo podemos nosotros cuidar esa herencia? O en otras palabras, ¿cuál es ese mantenimiento que se le da a un carro? ¿Cuál es el mantenimiento que se le da a una herencia? Y se nos muestra que son principios y valores. Él nos enseña a cuidar estas herencias a través de los principios y los valores. En Salmo 1 dice, versos del 1 al 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo
en consejos malos. Aquí está hablando de la obediencia, que es un principio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de encarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita día y noche. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos. En otra versión de dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. O sea, que siguen los buenos consejos. Y vemos que Abraham creyó y después obedeció. O en otras palabras, cuidó esas promesas que se iban a convertir en herencias. Amén. Y podemos ver, si leemos en Génesis 22, dice 22:18, dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, obedeció, por lo cual recibió su herencia, o le dio mantenimiento a su herencia y recibió. La herencia que Abraham recibió paró ahí. No es cierto, porque como veíamos en el principio, decía que, o sea, Dios se refiere a sí mismo como el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, que es su hijo, y el Dios de Jacob, que es hijo de Isaac. O sea que la herencia no paró en Abraham, sino que siguió. Y vamos a ver en Génesis otra vez, que dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Amén. ¿Y qué es eso que el Señor le prometió a Abraham? Bueno, una de las bendiciones una de las promesas que le hizo a Abraham es que bendeciría todas las naciones de la tierra. Y esto nos habla de esa transferencia de bendición a las generaciones futuras. Si vamos a Génesis y leemos la historia de Abraham, podemos ver que cuando ya era muy viejo, Abraham envió a su criado era un sirviente, que se encargaba, su rol o su cargo era cuidar los bienes de Abraham, cuidar todas sus posesiones, y entonces Abraham envía a este criado a buscar una mujer para Isaac. Y el criado entonces tomó 10 camellos y tomó todo tipo de regalos, dice la historia. Y cuando él llega a las afueras de la ciudad, a donde Abraham lo mandó para buscar a esta mujer, dice que ya caía la tarde y que cuando llegó, él comenzó a orar, el criado, y vamos a ver esta oración que él hizo. En Génesis, se encuentra en Génesis 24. Dice, y entonces comenzó a orar. Señor Dios, Dios de mi amo, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua.
Permite que la joven, a quien le diga, por favor baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, me conteste, tome usted, y además daré agua a sus camellos. Que esa mujer sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú me has mostrado el amor que le tienes a mi amo. Todavía no terminaba de orar cuando vio venir a la mujer, a Rebeca. Y más adelante, bueno, cuando ella vino y entonces este criado habló con ella, le pidió de tomar agua. Y cuando él terminó de tomar agua, ella le dijo, también te voy a dar agua para que les des a tus camellos. Y después de esto, dice que él la observaba y que cuando los camellos terminaron de tomar agua, él le dijo que quién era su padre de ella. Después, más adelante, él les dice que si pueden ir a su hogar y que si él se puede hospedar ahí. Y ella le contesta que claro que sí, que no solamente hay hospedaje, sino que también hay lugar para todos los camellos. Y en Génesis 24, del verso 23 dice que él le respondió, lo que ella le respondió, de que no tenemos lugar para usted, no solo para usted, sino también para los camellos y comida. Y entonces el criado de Abraham se arrodilló y postrado ante el Señor dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Entonces aquí podemos ver claramente esa transferencia de bendición de Abraham que está llegando ahora a Isaac. Y esa herencia de bendición es simplemente dejarle a nuestros hijos el favor de Dios por medio de nuestra obediencia. Amén. ¿Y qué es el favor de Dios? El favor de Dios es el respaldo de Dios. Que a donde yo voy hay bendición. Que a donde yo voy viene la bendición conmigo. Si vemos en Salmo 1, el verso 3 dice, aquí da como la definición del favor de Dios y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Podemos ver otro ejemplo en Primera de Reyes 11, que dice, Primera de Reyes 11 del 9 al 13, dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así no le quitaré el reino entero. Le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Y en este ejemplo podemos ver 2 cosas. Podemos ver esa transferencia de bendición, que aun cuando Salomón desobedeció, no se le fue quitado el reino no se le fue quitado completamente el reino, sino que fue dice, no lo haré mientras vivas.
sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser una tribu, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David. O sea que por la obediencia de David, que cuidó su herencia, pudo transferir esa bendición. Y esos son los ejemplos que tengo para que veamos lo que pasa cuando uno cuida de sus promesas, pero también cuando uno descuida de sus promesas o de sus herencias. Y creo que todo el tiempo estuve hablando como si yo tuviera hijos, ¿no? Pero en realidad las herencias no siempre se reciben de un padre o de una madre. Hay herencias que sí, como las herencias genéticas. Mi nariz solo la pude obtener o de mi mamá o de mi papá. Esa es una herencia que sí solo viene de los padres. Pero no todos van a ser padres y no todos van a tener hijos. Y la verdad es que con las herencias espirituales no se necesita tener hijos. Son herencias que se transfieren de generación en generación. Y lo que sí tenemos en común, todos los que estamos acá, es que tenemos un Padre y que debemos continuar esa herencia y ese legado, aunque tengamos o no tengamos hijos. Y uno no tiene que esperar, si planea tener hijos, no tiene que esperar a tener hijos para empezar a planificar la herencia, las herencias espirituales. Cuando la herencia se le fue dada a Abraham, él todavía no tenía a Isaac y todavía no existía el hijo de Isaac, Jacob. Entonces, aquí podemos reflexionar y examinar nuestras vidas y comenzar a planificar las herencias que vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Una pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo está mi relación con Dios? Porque otro principio en la palabra es la ley de la siembra y la cosecha. Y todo lo que sembramos lo vamos a cosechar o lo van a cosechar nuestras generaciones futuras. Amén. ¿Cómo es mi relación matrimonial? ¿Cómo trato a mi esposa o al esposo o los trabajadores o los estudiantes con los que me rodeo? ¿Cómo hago las cosas? Porque todas estas son semillas de bendición o de maldición. En otras palabras, lo que hacemos hoy, sea bien o mal, lo cosecharán las generaciones venideras. Y es nuestro deber o nuestra decisión dictar qué van a ser ese fruto que van a cosechar. Y los invito a que piensen o que planifiquen, que empecemos a planificar lo que nuestras generaciones van a heredar de nosotros.